Y el hashtag de esta noche es miércoles negro, porque tras la decisión de la Argentina de no haber logrado la calificación internacional para pasar a país emergente, como ambicionaba el gobierno hoy, se desplomaron los mercados, subió el dólar, cayeron notablemente las acciones, creció el riesgo país y esto, Berco, ¿en qué contexto se da? Y se da en un contexto en el cual las acciones venían subiendo mucho en Argentina, pero hoy se dieron un porrazo notable. Fue el día de mayor volumen negociado en lo que va de 2017 y fue la mayor caída también en lo que va de este año. Ahí tenemos los datos para ponerlos en pantalla. El índice Merval, que agrupa a las acciones líderes, cayó casi un 5%. Tuvo momentos en los cuales estuvo cayendo cerca del 10% durante el día, y hubo acciones, de hecho, las que más perdieron fueron los bancos y las energéticas, dos de las que más habían subido últimamente, que cayeron hasta el 8 y pico por ciento. Una Pampa Energía, por ejemplo, fue una de las que más sufrió. El dólar subió 15 centavos hasta, como ven, 16,54. Había llegado a estar a 16,70, llegó a subir más de 30 centavos, pero ahí, ¿qué pasó? Apareció la oferta de dólares. Ahora vamos a hablar de eso. Si esta corrida al dólar puede continuar, que es en definitiva lo único que le interesa a muchos de los que nos están mirando de todo este combo. El riesgo país subió 430 puntos, es la marca que tuvo, subió 15 puntos y volvió a aparecer en la escena como viene apareciendo últimamente. Pero vamos a hilar un poquito más fino en este miércoles negro y vamos a tratar de ver por qué se dio este pánico. Primero, lo que vos señalabas, Gato, el fracaso o el blooper de haber generado tanta expectativa de pasar de frontera a emergente y no haberlo hecho. Segundo, el acto de lanzamiento de ayer de Cristina Fernández de Kirchner, muy vinculado a lo anterior. Vos fijate que Morgan Stanley, que da a conocer esta decisión ayer en pleno feriado, fuera del horario de rueda bursátil, pero ayer en pleno feriado argentino, lo que dice es: saludamos las reformas que viene haciendo el gobierno, pero queremos chequear que sean irreversibles. En tanto no sean irreversibles, no nos animamos a hacer este cambio de estatus de economía de frontera a economía emergente. Bueno, eso es precisamente la sensación que se reforzó con el acto de Cristina Kirchner de ayer. No hacen una lectura muy detallada, muy profunda de la política los bancos, las agencias de inversión, pero sí ven... No les interesa la política. No, bueno, pero digamos, cuando ven un acto así... Les interesa imponer, porque en un país democrático la verdad que no deberían por qué opinar ellos, ¿no? Aquí los que opinan felizmente son los ciudadanos. Durante muchos años opinaban, mandaban ellos y así no fue en la Argentina. La verdad que... bueno. Sí, pero estos votan todos los días, ¿eh? Nosotros votamos cada 2 años, estos votan todos los días. Y lo que vieron ayer es una Cristina Kirchner con chance de volver. Más allá de que las tenga o no, lo que ven los mercados es Cristina Kirchner hace un acto, llena un estadio, deja gente afuera, tiene chance de volver y esto no nos gusta. Combinado entonces con el no pase o el no ascenso de la Argentina, el acto de ayer también contribuyó. Y finalmente una economía que no arranca. Hoy celebraban, la verdad pareció lastimoso, celebraba el Ministerio de Hacienda, varios de los jóvenes funcionarios que tiene, talentosos, el 0,3% de crecimiento del primer trimestre. Era para poner a Luis Brandoni, 0,3%. Claro. 3 empanadas. Bueno, esa es la economía que no le arranca al gobierno y es también un factor de peso en la impaciencia de los inversores. ¿Quiénes son los mercados de frontera? ¿Quiénes son los mercados emergentes? Acá los tenés. Otros fronterizos como Argentina, el pelotón donde Argentina va a seguir militando un año más. Omán, Vietnam, Bulgaria, Lituania, Kazajstán, Rumania, Marruecos, Kenia, Túnez, Líbano. Todos estos mercados crecieron menos que la Argentina en valor bursátil el año pasado y por eso es que se especulaba que Argentina saltaba. ¿Quiénes son los emergentes donde queríamos ir? Ese club al que Argentina aspiraba a integrar a partir de hoy. Bueno, China, que apareció justamente ahora, a China sí la ascendieron a mercado emergente, Brasil, India, Colombia, Chile y Sudáfrica. Argentina bajó a fronterizo en 2009, cuando empezaron los controles de capitales.
En general, a los inversores bursátiles no les gusta que los controlen, prefieren entrar y salir sin ninguna restricción, como hacen ahora, pero lo que quieren es garantizarse que eso va a ocurrir para siempre. Y eso en Argentina hoy todavía está en entredicho. Muy bien. La última placa sobre el dólar, Gato, porque fue interesante lo que pasó hoy para entender qué puede pasar con el dólar. Cuando tocó 16.70 el dólar, aparecieron ventas masivas del sector agrícola. Hay todavía para esta época del año mucho silobolsa guardado. Mucho. Porque no se liquidó el grano al precio del dólar que rigió durante toda esta primera parte de 2017. Muchos especulan y dicen, después de las elecciones va a subir el dólar, ahí vendo. Bueno, cuando tocó 16.70 salieron a vender. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que puede llegar a ocurrir que una abundancia de dólares obture o limite este ascenso del dólar si se produce de vuelta o si sigue la corrida en estos días. Bueno, también siguen entrando dólares de deuda, como mostramos ahí, y también justo antes de las elecciones, esta es una aclaración, porque hay gente que está dejando de comprar dólares tentada por la tasa, por las LEVAX, por otras cosas, pero justo antes de las elecciones, sobre todo si sigue esta paridad en la provincia de Buenos Aires, puede llegar a haber otros episodios de suba, así que vale la pena cubrirse frente a ese posible escenario. Bien, y el bono a 100 años ha tenido ya la primera denuncia judicial. El diputado Darío Martínez mañana la va a presentar en tribunales para que se investigue lo que ya algunos consideran el mega canje de Mauricio Macri, para que se investigue por parte de la justicia si hay comisiones, en qué circunstancias se está dando y, bueno, se profundice lo que para muchos es sospechoso, esto anunciado, este bono de 100 años de un día para el otro. Estamos a horas, el próximo sábado ya entra a girar como loca la lapicera en las distintas sedes de los partidos políticos, porque el sábado a la medianoche cierran las listas y están todos, estos son los días en que los políticos desaparecen del mapa, todos rosqueando, todos rosqueando, reuniones, no se duerme, muchos nervios. Y aparecen ya los primeros nombres, en algunos casos sorpresivos. El Frente Renovador, por ejemplo, anunció que Matías Tombolini, el economista Matías Tombolini, va a ser cabeza de lista de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires, y Mirta Tundis, actual diputada nacional, con muchos años en defensa de los derechos de los jubilados, va a ser la segunda en la compañía, ¿no? Bueno, otros que se está viendo, esto ya para legisladores, es Sergio Brevalla, Javier Gentilini, que actualmente es legislador en el partido de Sergio Massa para la Capital Federal, que quiere hacer pie en la Capital Federal. Sergio Massa hasta ahora no ha encontrado buenos candidatos. No. Siempre busca economistas. Sí, tiene una obsesión con los economistas. En este caso apuesta a la panelización, ¿no? de su electorado, porque es eso lo que ha buscado entre las dos figuras, gente que aparece en televisión. Hay que recordar que su última experiencia con Nielsen fue, claro, que le fue muy mal. Muy perdidos. Así. Bueno, y el partido de Lustó también ha dado sorpresas porque anunció que la periodista Débora Pérez Volpin, de muchos años de trabajo en Canal 13, una excelente compañera realmente cuando tuvimos la oportunidad de estar juntos trabajando, muy buena profesional, ha renunciado a Canal 13, o lo está por hacer en las próximas horas, y va a encabezar la lista de legisladores porteños por el partido de Martín Lustó. Martín Lustó va a ser cabeza de lista para diputado nacional, seguramente acompañado por la actual diputada nacional del radicalismo, Carla Carrizo, y ha elegido a Débora Pérez Volpin, Martín Lustó, para que sea la cabeza de lista para diputados de la ciudad de Buenos Aires. Una verdadera sorpresa. Ayer, bueno, hablamos mucho sobre el acto de lanzamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que si no hay sorpresa, todo parece indicar, va a ser candidata a senadora. El sábado esto se verá. Y en el momento, y sorprendió mucho, ¿no? Sobre todo por el tono y por lo que muchos tomaron como hiriente hacia las figuras que estaban allá, sacada la expresidenta, en el momento en que Cristina Kirchner anunciaba a muchos representantes de sectores que la están pasando mal, la diputada Margarita Stolbizer produjo
un tuit, a ver si lo podemos leer, que decía lo siguiente. Cristina Fernández de Kirchner presenta historias reales de vida de los que perdieron. Llamó también la atención el tono ese, de los que perdieron. Ahora sube a alguno de los chorros de su gobierno que también se quedaron sin laburo. Hoy el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández le respondió muy duro a la diputada Stolbizer sobre esta apreciación. Viven buscando alternativa para insultarte en la cara, aspirando a que uno se ofusque y salte y tenga un gesto de bronca con alguien que no existe para la política, que ella misma se define como que no existe para la política. Entonces los agravios esos fueron limados de la mejor manera por las 150.000 puteadas que se comió por las redes sociales, porque nadie se come que le falten el respeto de semejante manera. Entonces habrá que ver cómo siguen haciendo su política, si tienen alguna propuesta para exhibir, porque por ahora hacen denuncias con información que le dan algún amigote que tiene dentro de los tribunales, pero todas al revés, inventadas sobre las propias declaraciones juradas, porque son estúpidos hasta para eso, hacen denuncias que van a terminar en el tacho de la basura. A la diputada nacional Margarita Stolbizer. Y antes de ir al debate, una información que pasó desapercibida, ¿no? Pero que otra vez lo pone en el tapete y en el centro de la atención judicial al titular de la AFI, Gustavo Arribas, porque en las últimas horas el diario La Nación produjo esta información que ha impactado realmente y que impacta nuevamente en el seno del gobierno nacional, que está tratando de defender a diestra y siniestra a Gustavo Arribas y que no quiere que el tema Arribas sea tratado en los medios, ¿no? Meirelles, el coimero brasileño, como se dice, aportó documentación sobre Arribas en Brasil. La información del diario Nación indica que entregó a la justicia de ese país copias de las 4.000 transferencias bancarias realizadas para empresas investigadas. Entre ellas figuran los giros al actual jefe de la AFI por los $850.000 que Meirelles había denunciado, lo transfirió a Gustavo Arribas. A pedido de los fiscales argentinos, sigue diciendo La Nación, el cuevero brasileño Leonardo Meirelles se presentó ante la justicia de su país y entregó copias de las 4.000 transferencias que completó durante años para Odebrecht y otras empresas investigadas en el Lavallato. Entre otros, los giros que afirma que hizo para el actual jefe de la ex-CIDE, Gustavo Arribas, por un total de $850.000, según confirmaron fuentes tribunalicias brasileñas al diario La Nación. Ahora los fiscales argentinos van a ser los que tienen que requerir esa información para profundizar la investigación en torno a Gustavo Arribas, que ha sido directamente señalado por el cuevero Meirelles como el que recibió las transferencias por $850.000. Se le sigue complicando la situación al titular de la AFI. Muy bien, antes del debate está Pedro Cascales, que es vocero de la CAME. ¿Cómo le va, Pedro? Buenas noches. Y referido a esta detención del gran rey de la salada, ¿no? ¿Cómo lo toman? Ustedes siempre se han opuesto a lo que ha sido salada, saladita y todas estas formas. ¿Cómo ven lo que pasó hoy? Bueno, nosotros en el 2015 ya hicimos una denuncia ante el juez Lijo y, bueno, denunciábamos todo esto que está pasando ahora. La verdad, bueno, lo vemos bien, con satisfacción, que finalmente se está haciendo algo al respecto, porque la verdad que una persona que iba a los canales y prácticamente se mofaba delante de las pymes, de nosotros, que damos el 90% del empleo en Argentina, jactándose de hacer las cosas que hacía, la verdad que nos causaba mucha indignación. Así que la verdad que estamos, vemos esto como algo positivo para reforzar el comercio legal y la industria legal. ¿Ustedes aspiran a que la salada desaparezca? Porque se da esta situación. Está denunciado por asociación ilícita y extorsión Castillo, pero esta noche
se abrió y está funcionando allí normalmente. ¿Ustedes aspiran a que...? Mira, Gustavo, nosotros aspiramos a que el comercio ilegal se formalice. Eso es lo que aspiramos, porque nosotros creemos que 71.000 millones de pesos, que es lo que manejan, no estas saladas, sino las más de 600 que hay en todo el país. ¿Cuánto manejan? 71.000 millones de pesos es lo que nosotros relevamos. Castillo dijo, él lo dijo, que venden 200 millones de pesos por cada día, solamente en la salada. Con lo cual tal vez nos quedamos cortos nosotros con el relevamiento, pero imagínate este número. Nada más que de IVA, estamos hablando de 15.000 millones de pesos a nivel nacional que se deja de recaudar. En la provincia de Buenos Aires solamente, por lo que los números que se manejan, estamos hablando de 4.000 millones de pesos. Pensá que se puede hacer con eso, con 4.000 millones de pesos, se pueden hacer 10 hospitales de alta complejidad por año, 100 escuelas, 40.000 patrulleros, alguna de esas tres cosas. Ahora, ¿por qué uno se pregunta? Pasan los gobiernos de cualquier signo político en la Argentina y es como que hay una protección allí, nadie lo toca. ¿Es porque temen justamente que mucha gente que va a trabajar allí o que le da trabajo se quede sin trabajo? Creo que tocaste un tema central. A ver, hay, no sé, 6, 7 millones de gente en blanco, empleados en blanco, ¿no? En la Argentina. Estamos hablando tal vez de 80.000 personas que manejan, que no son todos, como se quiere hacer creer que son puesteros. Muchos son empleados claro. de capos que regentean varios puestos, ¿no? Quiero aclarar eso. Hay mucha gente que es explotada en todo esto, ¿no? Entonces, se quiere hacer creer que esto es la Argentina. Esto no es la Argentina. Claro. Esto es una minúscula parte de la Argentina, mientras que 7 millones de gente trabaja en blanco, hace los aportes, etcétera. Así que, y esto hay que entender que esto nació en el 90, 92, ¿no? Hay una cadena de complicidades acá. Bueno, muchas gracias, No, gracias por su participación. Agustín, estábamos hablando recién con Berco este miércoles negro. ¿Tu análisis? Mira, la verdad que lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos a que este tipo de cosas ocurran en Argentina, porque producto de una serie de políticas económicas que vinieron tomando el actual gobierno desde que asumió hasta ahora, la economía argentina hoy es muy vulnerable a lo que ocurre en los mercados financieros y a este tipo de eventos externos que antes no nos generaban este tipo de impacto. Esa lógica de que el mundo se refría o cualquier país aislado en el mundo se refría y Argentina entra en una crisis terminal y termina al borde del colapso, nos habíamos desacostumbrado. ¿Por qué? Producto de la política de desendeudamiento, producto de haber controlado en su momento los flujos de capitales especulativos internacionales. Todo eso fue desmantelado. El actual gobierno desmanteló todo tipo de regulación y control sobre los flujos de capitales. Entonces, hoy nos encontramos con esta situación. Estimula constantemente el ingreso de la especulación financiera de corto plazo a la Argentina. Entonces, la literatura económica te marca claramente que un país pequeño como es el nuestro, inserto en el concierto de las finanzas internacionales, tiene que regular y controlar los flujos de capitales para que estas cosas no ocurran. Y a veces, nosotros acá en este programa lo hemos advertido varias veces que me invitaste y hablamos de esto, uno a veces habla de la deuda, da montos siderales que emitieron 100.000 millones de dólares, más de 100.000, y que el que nos escucha y se levanta, va a laburar todos los días, quizá dice, bueno, pero ¿cómo vinculo esas cuestiones técnicas, los movimientos de capitales internacionales, los grandes endeudamientos con el día a día? Y el vínculo es directo. Vos mostrabas PepsiCo recién y los despedidos, y el vínculo es ese. Obvio. Cuando ocurren estas crisis en cualquier lugar del mundo, dado la vulnerabilidad que hoy presenta la economía por las medidas que tomaron, el final del camino es ese. Nos quedamos sin laburo, cae la producción, celebran un 0,3% de crecimiento como si fuera una fiesta. A ver, Omar, ¿esto cómo impacta lo que acaba de decir Agustín? Y estábamos viendo, iniciamos el programa con esta realidad dura otra vez de una fábrica, en este caso PepsiCo, 600 personas, esta insensibilidad que despiden ahora con un cartelito en la puerta de la fábrica. Te recordará, Gustavo, que yo hace varios meses di una lista acá de despidos y suspensiones, yo les entregué, a las cuales después se sumaron, después de Ingredion, se sumó Moño Azul, la planta Pepsi de Trelew, SSBB, que son servicios integrados de Bahía Blanca, PepsiCo y Lancés, que es la química que dijo que cerraba en el cuarto trimestre del 2017. Pero esto hay que sumarle a Tanor, Alpargata, Volkswagen, Honda, Iveco, Renault, Ford, Van Gogh, AGR, Techin, Puma, Aceitera Gualeguaychú, Textil Neuquén, Cerámica San Lorenzo. Tengo toda esta lista para pasar todavía. Esta es la realidad que estamos viviendo hace un año y medio.
Entonces, lo que está sucediendo que esto continúa en forma sistemática, lo cual nos lleva a situaciones como esta la que estamos viviendo. Me parece que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno, el Ejecutivo Nacional, tendrían que entender de una vez por todas que el reclamo que le hacen los sectores, ya no solamente el movimiento sindical, las pymes, las economías regionales, los pequeños comerciantes, tiene que ver con esta realidad. Una de dos, o vivimos en dos países distintos, o realmente a una tosudez y un capricho de este gobierno de llevarnos a esta situación. Entonces, me parece que lo que está sucediendo es que le tenemos que hablar a ese hombre de a pie, a esa mujer de a pie, que todos los días vive esta situación. Es imposible que el gobierno siga con esta tosudez, porque hay personas humanas, que pasa esto, que sucede todos los días. Entonces, la verdad... Y que no encuentran respuesta, decían recién los sindicalistas de PepsiCo, fueron a tratar del Ministerio de Trabajo, no les dan respuesta. No les dan respuesta, y hay un gremio que está al frente de la alimentación, se ha puesto al frente de esta, mi solidaridad de paso con los compañeros que se han puesto al frente de esto, pero no entiende el gobierno, inclusive ahora que tenemos que tratar el salario mínimo vital y móvil, le está poniendo techo a esa discusión, cuando hoy la canasta, hoy está en 15.000 pesos. Y es la cifra que tendríamos que discutir y que tenemos que discutir pidiendo ustedes, nosotros. ¿no? 15.000 pesos. Estamos discutiendo a partir de la canasta alimentaria, que son 15.000 pesos. La del INDEC. Es imposible. No estoy hablando de ninguna consultora privada, no hablo del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT. 14.655 es lo que dijo. Estoy hablando del INDEC. Entonces, y el gobierno ya salió a decir a través de funcionarios que lo que tenemos que discutir es sobre un aumento del 20%. ¿De qué estamos hablando? Evidentemente vivimos en dos países distintos. Ahora sigamos la reflexión al gobierno a esto. Ahora seguimos con el debate. Lo quiero sumar y lo hemos recuperado para el debate político a Carlos Regazzoni. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Un gusto, ¿eh? Que fue titular del PAMI y que desde que dejó el PAMI habló muy poco, pero vuelve al ruedo político, ¿no? Así es. En Almirante Brown vamos a trabajar para llevar una propuesta de cambio de ahí. ¿Se fue porque no quiso hacer el ajuste en el PAMI, Carlos? No, yo me fui porque había cumplido un momento, el presidente quería que hiciese otra cosa, que es que fuese al conurbano a preparar la propuesta esta de Cambiemos y trabajar por el gobierno de la gobernadora Vidal en Almirante Brown, y estoy haciendo eso. Ahora, se fue usted del PAMI y empezaron a recorte, dejaron a muchos jubilados sin remedio. Yo todo lo que hice lo hice porque era lo que el presidente quería realmente, que es que le demos el mejor servicio a los jubilados, y todos estamos trabajando como equipo, y la actual gestión me consta que está en esa misma postura, para que a los jubilados no les falte absolutamente nada. Lo que pasa que, y un poco para tomar lo que se venía diciendo, venimos de una situación del país con severas distorsiones, la población entendió que habían severas distorsiones, se votó un nuevo gobierno, y el gobierno ahora está trabajando en equipo y con una forma distinta de hacer política y una forma distinta de encarar los problemas, sobre todo poniendo las cosas sobre la mesa y diciendo la verdad, porque hoy hablamos del INDEC, pero porque el INDEC publica sus datos y porque tenemos datos fehacientes, y si tuvimos ahora un problema con una calificadora de riesgo, vamos a volver a intentar, y bien pronto la Argentina va a estar en ese pelotón, que es un pelotón muy prestigioso, porque vos mismo lo dijiste, China, India, Brasil, es decir, Argentina aspira a estar en las grandes ligas, a ser un país realmente que crezca para llevarle crecimiento y prosperidad, Carlos, a la población. Sin embargo, buenas noches. El recorte de la lista de medicamentos cubiertos por el PAMI se decidió antes de tu salida del PAMI. Vos fuiste partícipe de esa reorganización. Cubriendo menos medicamentos a los jubilados, luego recortándole las pensiones a los inválidos o que tienen algún grado de discapacidad, y ahora pidiéndole a las pensionadas de 80 años que documenten si su marido vive. ¿Estamos asfaltando el camino hacia ese desarrollo? Es importante. Los medicamentos que en su momento se sacaron son medicamentos que no tienen utilidad médica. Son negocios que se hacían con la plata de los jubilados, vendiéndole remedios que el PAMI pagaba, que no tienen ninguna utilidad médica. Eso te lo puedo decir como médico que soy, y porque además lo consulté la lista varias veces con los mayores expertos médicos de la Argentina. Pero el efecto concreto que hubo, es que hay gente que está gastando plata en esos remedios. Esos remedios no habría que recetarlos más, porque no le hacen bien a la gente. Se recetan y se gastan. Pero hay muchísimas. Es otra de las distorsiones que hay en la Argentina, que saca lo que quiere un sector comercial y no lo que le sirve a la gente. Y eso te lo podría repetir
repetir, en muchísimas cuestiones, como caso de la salada, que estuvo hasta ahora dando vueltas, un sector, un señor que era un auténtico forajido y que realmente distorsionó completamente la economía, la seguridad. 4 muertes por día, bien lo dijo la ministra de Seguridad. Entonces, lo que nosotros decimos es, existen estas distorsiones, hay que transformar nuestro país, es lo que la gente quiere además, para que no vuelvan a ocurrir y para que la Argentina crezca como un país serio. Por supuesto que es un momento difícil, pero estamos convencidos de que es lo que hay que hacer. Y la honestidad del planteo se basa en que los datos los podemos discutir todos sobre la mesa. El INDEC publica todos los meses como corresponde sus índices. Omar. Sí, con todo el respeto que me merece el doctor, yo creo que esto no son distorsiones. Yo no calificaría de distorsiones. La realidad es que hablemosle a ese señor y a esa señora de a pie que todas las mañanas se levanta, como los compañeros míos Canillita, a las 4 o 4 y media de la mañana, que se suben a un colectivo, o toman un tren, o se van en la motito a laburar, y que usted le pregunta cómo estaba hace un año y medio y cómo está hoy. Esta es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo estaba hace un año y medio y cómo está hoy? ¿Y qué hacemos con esta lista? ¿Qué hacemos con esta lista de despidos de todas estas familias, como las 600 familias de PepsiCo, que hoy están en la calle? Esta es la respuesta. Digo, estas distorsiones, yo entiendo esto, doctor. Pero cuando uno asume, algo. una cosita sola, cierro con esto. Cuando se asume un gobierno es sin beneficio de inventario. Hace un año y medio que está gobernando la Alianza Cambiemos. Es la que tiene que dar respuesta. Si seguimos hablando de la herencia recibida, vamos a terminar que nos vamos a ir 100 años para atrás. Sí, yo creo que la responsabilidad es de este gobierno, doctor. A mí, más que decirle yo a las personas, me interesa lo que las personas me están diciendo a mí cada día que recorro los barrios de Almirante Brown, Calzada, Claypole, Gleu, Longchamp, Bursaco. Conozco la zona porque soy de Loma, ¿eh? Bueno, entonces somos vecinos. Y tuve muchos años en la estación de Rafael Calzada vendiendo diario y otra parada familiar, así que estuve muchos años, conozco la zona. Bueno, ahí con mi papá... Ahí tenemos que preguntar. Ahí cuando yo era chico, con mi papá vendíamos querosén, como imagínese si no lo conozco. Sí. Bueno, en ese lugar la gente lo que dice es, están conformes con el cambio y nos dicen no aflojen. Por supuesto que todos estamos, imagínense que somos argentinos, yo soy médico y quiero que a la gente le vaya bien y recién veía las imágenes de los despidos y a nadie al contrario, es desgarrador pensar que alguien puede quedar sin trabajo. Pero esto es real, doctor. Pero no se podía seguir como veníamos. Estamos mirando con dos prismas distintos, lamento decirle. No, con el único, no, al contrario, es que lo invito a que miremos con el mismo prisma, con el prisma de un gran país. Yo lo invito a caminar por las calles de San Martín, si quiere, por la avenida San Martín en Calzada, vamos al centro Adrogué, vamos a Lomas, caminemos por la que la gente nos dice. Y la verdad, y ahí va a tener Pero además, no, porque la gente le dice, al fin una gobernadora que le puso frente a las mafias en la policía, al fin la justicia que está haciendo justicia con las mafias de la salada, porque eso hostigaba a la gente, al fin una obra pública que se reactiva y que empieza a faltar las rutas que no estaban. Anteayer, el lunes, estuve en Claypole y una familia sorprendida me decía, después de 40 años, ¿no? Pasó el agrimensor ayer, están haciendo las cloacas. Por supuedo que es un proceso que lleva tiempo, pero no se puede hacer de un día para el otro. A ver, Sony, porque digo, estos ejemplos de percepción de una familia me dijo una cosa, a mí otra me dijo otra, digo, está bien, son discutibles. Ahora, vamos a los datos concretos. Bueno, están las elecciones que ganamos también. Porque hablábamos de los datos y la verdad de los datos, está bien, no lo vamos a discutir. Marca 17 meses consecutivos que cae el consumo en Argentina. El poder adquisitivo de los salarios lleva acumulada en el último año y medio caídas de en torno al 15 al 16%. Los despidos y las suspensiones que vemos ahí. La industria lleva, según el INDEC, 15 meses consecutivos de caída. La industria PYME, 16 meses consecutivos de caída. Y así puedo estar, digamos, hoy celebraban yo no soy después economista, de... Bueno, está bien, pero no hace falta ser economista. Lo que estoy diciendo es que, más allá de las percepciones particulares, los indicadores económicos hoy muestran un desastre a nivel porque económico. lo dice, la teoría económica dice que cuando se quiere corregir un proceso inflacionario, un producto inflacionario, lo sigue un periodo recesivo. Estamos pasando ese periodo recesivo que está cambiando. No, es así. gran desafío. Porque ya en una manera, si usted tiene que sacar peso del mercado, va a caer el consumo. Si para bajar la inflación, reducirla, igual estamos en niveles de inflación de 2015. Estamos hoy en la tasa de inflación de 2015 después de haber pasado por más de un 40. Pero si para eso vamos a matar la economía... Primero que la inflación del año pasado en gran medida fue ocasionada porque el gobierno anterior, el kirchnerismo, dio los aumentos a salarios hacia el final del año. Y eso ocurrió. La inflación fue causada por la devaluación. Te digo porque me pasó a mí en el PAMI. Yo le dio de golpe una ola de una cantidad de aumentos dados irresponsablemente, total ya no era más gobierno y estuvimos acostumbrados a ese tipo de desmanejos también en la Argentina. Aún suponiendo que eso hubiera sido así, no explica un proceso inflacionario. Están todos los economistas. Primero que el proceso está bajando. La inflación hoy va a ser la mitad del año pasado. Va a ser la misma que fue en 2015. No, la Argentina está ante un pero momento, con una economía en recesión. Pero escúcheme,
La economía que nosotros heredamos tenía una inflación imposible, un aumento del gasto público imposible. Pero la aumentaron. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que... es un efecto... Yo no soy economista, vos sí. Lo que te digo es... Supongamos que se recibieron todos esos problemas, se profundizaron. Si la inflación era un problema a 25, pasó a 41. Argentina pasó a ser un país creíble para los mercados. Argentina ¿Pero creíble de dónde si seguimos siendo fronterizos? Argentina reactivó la obra pública como nunca. Argentina empezó una cantidad de transformaciones legales de seguridad jurídica que son elementales. Es decir, Argentina está convirtiéndose en un país serio. Es lo que opina, por lo menos, si no vendrían todos los presidentes de países. No hay una percepción de país serio, no es cierto eso, ni siquiera del lado de los mercados. Por eso la calificación se mantiene fronterizo. La calificación lo que sí está viendo es un ingreso de capitales especulativos. Me alegra mucho que ustedes quieran ver la calificación de las calificadoras de riesgo, cuando durante años se dedicaron a denostarlas. Argentina está convirtiéndose en un país confiable y por eso estamos trabajando. Y lo que más importante, estamos diciendo la verdad. Se dice la verdad sobre la pobreza, se dice la verdad sobre la desocupación, sobre la inflación, sobre el índice de precios, sobre todo. Carlos, vamos a discutir, se dice la verdad o no se dice la verdad. Es un desastre lo que los indicadores marcan, pero no importa, zanjemos esa discusión. Pero esto es como dice la Zamba, para comenzar a conversar. Los indicadores. Ahora, la percepción de los mercados no es que somos un país serio, porque por eso está pasando lo que está pasando, la categoría que se mantiene en fronterizo y lo que hoy estamos viendo. Que los capitales, discúlpame, esto solo, que los capitales ingresen a la Argentina es porque las condiciones que hoy el país y este gobierno le está ofreciendo es, pero recontraventajosa para los capitales internacionales. El otro día le emiten un bono a 100 años a una tasa de interés del 8% anual. Pero claro que los capitales van a venir, no existe en el mundo. A ver, la tasa que se puso es nominal, la economía va a evolucionar y esa tasa en términos reales va a ir cambiando. 8% en dólares, va a ser alta toda la vida. Pero a 100 años, con lo cual eso se va a ir, justamente el crecimiento de la economía va a hacer que esa deuda sea así de chiquitita. Tenemos en este momento, como ministro de Finanzas, una de las personas que más saben en la Argentina y uno de los más prestigiosos del mundo, y que está haciendo las cosas de cara a la gente. Pero hemos tenido prestigiosos que nos han endeudado fuerte, pero Carlos, permiso. La peor fue la deuda social. Te pregunto, no de la economía, porque tampoco quiero jugar sucio, sé que no es tu área de especialidad, pero sí como político. Con la trayectoria que viene siguiendo el gobierno desde el 10 de diciembre de 2015, la gente que ha perdido derechos, por ejemplo, a comprar remedios que vos decís que no sirven, pero si no sirvieran, podría prohibirlos la ANMAT, ¿no? Podría prohibirlos es muy complejo Estado. El tema del mercado farmacéutico, el tema médico. Con esa trayectoria, ¿cómo convencés, cómo salís a hacer campaña vos y le decís a la gente que si ganan ustedes no va a haber más ajuste después de octubre? Porque toda la sensación que da de escucharlos hablar es de que están aguantando lo más duro del ajuste fiscal para después de las elecciones. Y si alguien los votara, podría razonar, si yo les doy más poder a estos tipos, van a ir con la guadaña fuerte, ahora sí. Lo que la gente eligió es un cambio primero que está en la cuestión política. Es decir, la salada está ahí, hasta recién, porque la política la avaló. Los policías corruptos estaban en la policía de la provincia hasta que llegase Eugenia Vidal, porque la política lo avaló. La cantidad de cocinas de droga que se han encontrado, de laboratorios y de comisos que se han hecho como nunca en la historia argentina, estaban ahí porque la política las había avalado. ¿Y este año y medio qué pasó? Se está haciendo ese trabajo y la gente lo reconoce. Eso te lo puedo garantizar porque, digamos, acabo de venir recién, hace una hora de hecho estoy un poco afónico porque tuve que hablar, vengo de Barrio Lindo y la gente que está ahí son todos laburantes y todos me dijeron, no aflojemos, vamos para adelante. A ver, Omar. Sí, yo digo que mirando a la pantalla le hablemos a los laburantes. ¿Cómo se sienten y cómo están los laburantes cuando les llega la boleta del gas, la boleta de la luz, la boleta del agua? Usted ayer estuvo en el acto de la expresidenta. Claro que estuve. Presentaron, digo, 14 o 15 personas que pueden demostrar claramente cómo les ha ido en este año y medio. Y a esa gente le tenemos que hablar. A ese vecino, a ese compatriota, a ese ciudadano de a pie que todos los días tiene problemas porque la inseguridad continúa. Hablemos de la inseguridad, si quieren hablemos de la inseguridad. Hablemos de que en el caso de La Salada está involucrado el municipio de Lanús, que gobierna un intendente de Cambiemos, que hoy fue denunciado inclusive por una abogada de la diputada de Cambiemos, Lilita Carrió. Podemos hablar de todas las cosas. Ahora, el que nos está mirando, el laburante, el pequeño comerciante, el de una economía regional, el oficinista, sabe que hace un año y medio no tenía los problemas que tiene hoy. Que le vino el tarifazo, que vino la devaluación, que la inflación continúa y que el poder adquisitivo ha ido en contra suyo porque hoy tiene menos plata en el bolsillo. De eso tenemos que hablar. Y si no, a las pruebas me remito. Caminemos juntos
por cualquier peatonal del conurbano, de aquí de la provincia, y vamos a observar eso. No hay mucho más datos que ese, que la realidad constante. A mí me gusta hablar de esto. A mí me gusta hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque la actividad que yo desarrollo, vendedor de diarios, segunda generación, yo tengo la parada enfrente del Hospital Gandulfo, ahí está mi hermano, atendiendo todos los días, y veo la situación todos los días, y sabe que el kiosco de diario es un termómetro social. Es un termómetro de la sociedad. Y ese termómetro a mí me dice estos problemas que yo le estoy expresando. Tengo un enorme... Después, no, termino con esto. Después quiero decirle esto, doctor. A mí realmente lo que piensen los presidentes de otros países no me preocupa demasiado. Al contrario, me preocupa que vengan a la Argentina a expresarse a través de la Argentina y que ahora las grandes inversiones que prometieron no llegó ninguna. Yo le digo me algo. gustaría que esos presidentes caminen por la calle y vean a la gente. Usted probablemente viene del justicialismo. Le voy a decir lo que decía Perón respecto del problema este. No se puede resolver la cuestión social sin resolver la cuestión económica, porque nadie puede dar lo que no tiene. La Argentina en este momento, en un gobierno que está absolutamente abierto a que la gente vote como prefiera, no le estamos diciendo a nadie cómo votar, lo que está haciendo es tratar de resolver de fondo el problema económico, porque si no, se le mentía a la gente con que se le estaba resolviendo el problema social, y si no, le invito a que cruce las vías y vaya a Esteban Adrogué y ver lo que es el hospital en Lucio Meléndez. En los últimos 25 años, los gobiernos que estuvieron en la provincia de Buenos Aires lo deshicieron. Los hospitales, las escuelas, los caminos, la policía. Perón, ¿sabe qué decía? Que la economía debe estar al servicio del pueblo. Y es lo único que no de los grandes intereses capitalistas y financieros. Pausa y ya volvemos.